predicamos doctrina buena, sana, no, sino porque nos has enseñado por medio de tu palabra, y te pido que nos sigas enseñando, que nos sigas dirigiendo. Déjanos poner a un lado quizás nuestras preferencias para enfocarnos en tu voluntad, y enséñanos para que podamos servirte en todo. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. En breve vamos a repasar lo que vimos la semana pasada para llegar a lo que vamos a ver hoy. Partimos con una definición de una iglesia y hablamos de que cuando decimos iglesia no estamos hablando del templo, del edificio. Ahí sería cuando uno dice yo voy a la iglesia. No, podríamos decir yo me congrego en la iglesia o con la iglesia, porque en indica un edificio, pero muchas veces confundimos iglesia con el edificio. También algunos dicen yo pertenezco a la iglesia bautista, y algunos claro han venido y dicen claro yo soy de la iglesia bautista. ¿Cuál? Pues la iglesia bautista. No, ¿a cuál? La que está en Coronel. ¿Pero cuál? Porque supongo que hay varias en Coronel. Y así la gente se confunde la palabra iglesia con denominación. Y denominaciones quizás tienen su función en cuanto a identificar algunas doctrinas que nos distinguen de otras. Y luego existe la tercera, la idea de una iglesia universal, que todos los salvos somos una iglesia, y ahí nos confundimos con lo que es la familia de Dios. Y ese ha sido el enfoque de lo que hemos visto la semana pasada y lo que seguiremos viendo hoy, la idea de que una iglesia es una asamblea. ¿Se aumentó un poco la letra? Quizás se aumentó un poco la letra. Trabajé en eso esta tarde. La idea de que una iglesia significa, sí, los llamados fuera por su etimología, pero por su uso común, significa más bien una asamblea. Y una asamblea, por ende, como vimos la semana pasada, vimos algunos ejemplos en la literatura clásica griega, una asamblea debe ser local. No se puede tener una asamblea invisible reunida a todo lo largo del país, a todo lo largo del mundo, etc. Ahora, hoy sí existe tecnología para hacer reuniones virtuales. Incluso hay algunas asambleas que durante la pandemia no se reunían de forma física y por ende se reunían de forma virtual. Claramente cuando Jesús habló y ocupó esta palabra eclesía o asamblea, no tenía en mente una reunión virtual. ¿Es válida una reunión virtual? Otra conversación para otro día. Hoy queremos partir con la definición fundamental de una eclesía. Una eclesía, una asamblea debe ser local. Vimos muchos ejemplos donde la palabra iglesia aparece en la Biblia y en el contexto quizás se menciona una geografía, una ciudad o las iglesias en una región, y vimos otros ejemplos donde la palabra iglesia en su contexto tenía que ser un grupo que se reúne, una asamblea con una localidad. Quizás la localidad no es fija. Los que estamos estudiando el seminario de plantación de iglesias hemos dicho, es válido que la iglesia se reúne en esta casa ese día y en otra casa al otro día o la otra semana, y en otra casa no tiene que ser una ubicación fija. Muchos empiezan con un arriendo y quizás arriendan una sede, pero justo el siguiente sábado dicen, o domingo dicen que está arrendada para un cumpleaños. ¿Qué hacemos? Pues vamos a una casa o vamos a un campo o vamos a donde hay espacio. No tiene que ser una ubicación física para decir que es local. Vimos también algunos ejemplos en cuanto a, hablamos en breve del uso genérico de la palabra iglesia, y ahí es cuando dice que Cristo es cabeza de la iglesia. No demanda que se refiera a una sola iglesia, sino se refiere de forma genérica que Cristo es cabeza de cada iglesia, tal como el esposo, cada esposo, es cabeza de cada esposa o de su esposa. Para aquí resumir o repetir todo lo que vimos, vamos a volver a ver las metáforas en el número 6. La Biblia es mencionada, y ¿para qué mencionarlo? Porque vamos a ir a esos versículos bajo el segundo aspecto importante de una asamblea. Una asamblea tiene que ser local, una asamblea tiene que ser visible. A veces su visibilidad es restringida, en cierto sentido. ¿A qué me refiero? En China, en otros países donde no es legal reunirse como iglesia, pues no anuncian, no avisan, no invitan al alcalde para entrar y verlos, porque el alcalde traerá la ley con él.
Entonces no publican, sin embargo ellos mismos se reúnen y se ven. En algunos casos se reunían en la oscuridad, por lo mismo, por temor a las autoridades. Quizás no nos vemos, pero ahí estamos. Se podría ver si hubiera luz. La idea de reunirse, las personas no pueden reunirse o congregarse y no ser vistas. Y ahí quizás es donde alguien en la puerta, ahí es quizás donde encontramos una dificultad con las reuniones virtuales. No podemos vernos, ok, por Zoom alguien está peleando, así que volveremos a la idea en otro momento. Un vehículo motorizado tiene que ser visible cuando es ensamblado. Un grupo de fanáticos de fútbol se ve porque es una asamblea de fanáticos reunidos por su pasión del fútbol y se ven los unos a los otros. Vamos a llegar a 1 de Tesalonicenses en un momento. Me cuesta porque la letra es muy chica, no la veo en mi celular. El catolicismo romano, o la Iglesia Católica Romana, declara acerca de ellos mismos que son una iglesia universal. Esa palabra católica de hecho significa universal, visible. A diferencia de las iglesias protestantes en cierto sentido, que asignan a esa creencia de una iglesia universal invisible, la Iglesia Católica Romana creen que son una iglesia universal visible. ¿En qué sentido? Cuando uno pertenece y participa quizás a una capilla aquí a la vuelta, también es parte de toda la organización a nivel mundial y es parte de la jerarquía dentro de esa organización a nivel mundial. Entiendo, aunque nunca he participado en la Iglesia Católica Romana, ¿alguien aquí en alguna vez? ¿Sí? Entiendo que si pertenezco a yo puedo ir a cualquier otro y puedo tomar misa, puedo decir ese es mi sacerdote, ese es mi, etcétera, porque aunque normalmente voy a da lo mismo al cualquier que voy porque cualquier es parte de la misma estructura visible. Ahora, los que creen en una iglesia universal invisible no reconocen esa estructura, pero en cierto sentido existe la misma idea. Bueno, yo pertenezco a la iglesia universal invisible, así que da lo mismo en qué iglesia me congrego. No todos, entiendo que hay algunos que creen en iglesia universal invisible y la iglesia local que estamos enseñando, pero es peligroso tener esta idea porque claramente, bueno, vamos a llegar a eso si el tiempo nos da, me adelanto mucho en mis notas, pero claramente podría dar lugar a que, bueno, da lo mismo donde me congrego. Donde quiera que voy, ahí sí puedo participar. Mire, yo quiero cantar, yo quiero dar un testimonio, pero no es tu iglesia. Pero ¿cómo que no es mi iglesia? Si yo soy parte de la iglesia universal invisible. Históricamente, y creo que mis notas lo van a volver a mencionar más adelante, históricamente la Iglesia Católica Romana partió con la idea de una iglesia universal. Era una iglesia universal visible. Durante la Gran Reforma salen las denominaciones protestantes y llevan consigo muchas doctrinas falsas. Llevan consigo la inseguridad eterna. Tienes que trabajar y tienes que mantener tu salvación. Llevan consigo el bautismo infantil en su gran mayoría, incluso, la gran mayoría cuando estudiamos la Reforma. Y llevan consigo la idea de una iglesia universal. Pero ya no puede ser visible, porque yo reconozco que aunque sea de otra denominación, aquel quizás también es mi hermano. También es hijo de Dios, entonces ya no puede ser una iglesia universal visible, y ahí nace la idea de una iglesia universal invisible, sin la estructura. Pero cuando entendemos la palabra eclesía como asamblea, tenemos que reconocer que tiene que ser visible. Es imposible ser una asamblea sin ser visible. 1 Tesalonicenses capítulo 3, me fascina que mi ayudante no tiene el primer versículo ya listo. ¿Quieres leer? ¿Andas bien dormida? 1 Tesalonicenses, el hermano Álvaro lo tiene, adelante. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis entendido de Dios y os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Por lo otro rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Estaba en 2 de Tesalonicenses, perdón que yo no estaba ahí para decir, pare, ese no es. Por lo cual, no sé qué leyó, hermano.
Nuestra segunda. ¿Cómo dice? Nuestra segunda. Yo estoy en 1 de Tesalonicenses, andamos locos hoy. ¿Yo lo tengo, bebé? Yo veo en versículo 10, voy a destacar 1 de Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran solicitud que veamos vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe. Eso es lo que algunos tenemos. No sé qué pasó, andamos todos medio dormidos, parece. No se preocupe, hermano. Eso era, muy bien. Las Biblias a veces sí nos dejan mal dirigidos, mal orientados, digamos. Y en cierto sentido, volvamos a la idea. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran solicitud que veamos vuestro rostro? Él está hablando a la iglesia en Tesalónica y quiere ver su rostro. Él no cree que, bueno, voy a llegar y pues donde quiera que voy a ver a la iglesia todos dispersados. No, vamos a reunirnos y voy a ver el rostro, voy a ver las personas dentro de la iglesia. La lógica también apoya esta idea o esta afirmación. Otra vez, pasajes que mencionamos y vimos la semana pasada en Mateo 18-17, la idea de decirlo a la iglesia. ¿Cómo puedes decirlo a un grupo que no se ve? Un grupo que no se reúne en un local y un grupo que no se ve. ¿Cómo se puede saludar a algo que no se ve? Hechos 18-22. ¿Cómo se puede servir a algo que no se puede ver? ¿Cómo se puede cuidar aquello que no se puede ver? En 1 de Timoteo capítulo 3-5. Son simplemente preguntas lógicas que demandan que reconozcamos que una iglesia debería ser, tiene que ser visible. Y vamos a repetir muchos de los mismos puntos que vimos la semana pasada. La iglesia o la asamblea de los israelitas en el desierto también apoya esta afirmación. Hechos 7:38 los llama iglesia o eclesía. Asamblea, tal vez no eran iglesia neotestamentaria, pero eran una asamblea y se podrían ver. Uno podría decir, ahí va el pueblo de Israel transitando por el desierto. La asamblea en el pueblo de Éfeso apoya esta afirmación. Aquí no vamos a leer todo el pasaje, pero entendemos que era una asamblea visible. Este es el uso, si no me equivoco, donde encontramos la palabra eclesía y no es traducida iglesia. Era una asamblea política para tomar algunas decisiones para el pueblo, para la ciudad, y por ende tenían que verse, tenían que reunirse para poder conversar y llegar a un acuerdo, a una decisión. Y otra vez, ahora sí vamos a buscar los pasajes que no nos alcanzó. Ay, no los tengo anotado. Voy a atrasarme. Acá, vamos a ir a Colosenses 1:18, Hannah. Hermana Adriana, Efesios 1:20-22, y luego Amy, 2 de Corintios 11, versículo 2. No puse las citas en la pantalla de lo que estamos estudiando ahora, pero las metáforas, estas tres metáforas van a afirmar que una iglesia, una asamblea sea visible. El primero es la ilustración, la analogía de un cuerpo, Colosenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Hermana Adriana, si lo tiene el segundo, Efesios 1:20-22. La cual operó en Cristo, resucitándole. Sí, está bien. De los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado de potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Faltó el 23, por favor. Sí. La cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias. Sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? Los pies de Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, Cristo, Dios dio a Cristo a la iglesia como cabeza de la iglesia. Eso lo entendemos de otros pasajes también. Pero versículo 23 dice, la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces aquí la iglesia es comparada con un cuerpo.
volvemos al uso genérico de iglesia. Alguno diría, ¿cuál iglesia es su cuerpo? La respuesta es la idea o la definición de una iglesia es el cuerpo de Cristo. No estamos hablando de una iglesia universal, visible o invisible, sino estamos hablando de la iglesia bíblica neotestamentaria. Tal como decimos, la familia es la fundación de nuestra nación. Pues, ¿cuál familia? Estamos hablando de la definición de una familia, una definición que la sociedad quiere cambiar hoy en día. Y cuando la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cuál iglesia? No estamos hablando de una familia universal, tampoco estamos hablando de una iglesia universal, estamos hablando de la definición o la idea de una iglesia y tiene a Cristo como su cabeza. Pero lo que queremos destacar, su cuerpo. La iglesia, una iglesia bíblica, es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo, lo vimos la semana pasada, tiene que ser local. Mi cuerpo está en un lugar a la vez. No puede estar aquí y en México a la misma vez. Y un cuerpo tiene que ser visible. Aunque muchos buscan cómo hacer sus cuerpos invisibles, no, el cuerpo demanda que sea visible. Ahora, Hannah, Colosenses 1:18, por favor. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gracias. Me faltó el pasaje que destaca el edificio, comparando la iglesia con el edificio. Así que para la próxima semana parece que tendré que buscar esa cita, a no ser de que lo tengo en otra parte. Me dice Efesios 1, del 20 al 22, pero ese no habla de un edificio. Así que tengo que buscar otra cita, mis notas están equivocadas. Ese pasaje de Colosenses también habla de la iglesia como cuerpo. Y Amy, por favor, 2 Corintios 11, versículo 2, ¿qué dice? Porque os servís de Dios, porque os es desposado a un esposo, para presentaros como virgen pura a Cristo. Gracias. Pablo ahora escribe a la iglesia en Corinto y dice, os he desposado a un esposo. ¿Quién es ese esposo? Cristo. La iglesia, por ende, es una novia. Y la novia claramente tiene que ser visible. Difícil casarse con una novia invisible. Todos en la ceremonia dirían, ¿y dónde está la novia? Hasta el momento no he visto una ceremonia de matrimonio donde tenemos solamente una pantalla de una novia. Hasta el momento siempre es local, siempre es visible. El día vendrá seguramente. Quizás alguien encarcelado quiere casarse y no sé cómo lo harán, pero bueno, el día vendrá. Volviendo a mis notas o a lo que estábamos viendo. ¿Dónde estoy? La asamblea, ya lo vimos. Número 5, las metáforas. Esto apoya que una asamblea, una eclesía, tiene que ser visible. Y ahora vamos a ver la letra C. Me falta verlo mejor, necesito lentes, un tablet quizás, que se viera mejor que el celular. Vamos a ver la letra C. Una asamblea tiene que ser local, tiene que ser visible, tiene que ser organizada. Tito 1.5, si lo puedes buscar, hermana Roxana, Hechos 7.38, hermano Félix, hermano Enoch, si quiere Hechos 19, bueno, Hechos 19 ya lo vimos, Hechos 7.38 a lo mejor ya lo vimos también, así que bueno, hermana Roxana, sí, Tito 1.5, hermano Félix, Hechos 7.38, hasta ahí. Hechos 19.32 es cuando habla de Israel como iglesia y quizás no hay que volver a verlo. Hermana Roxana, Tito 1.5, ¿qué dice? Por esta causa te dije en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La idea de corregir y ordenar. Una iglesia debería estar ordenada, organizada. Volveremos en un momento a la ilustración de un edificio, que no tengo el versículo, pero lo buscaré. Efesios 2, del 21 al 22. Era Efesios 2. ¿Lo tiene el pastor? Lo tenía. Búscalo. La hermana Alejandra lo tiene. Adelante, hermana. Gracias. La idea de que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio
bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es lo que vimos, si no me equivoco, el aniversario de la iglesia. La idea de que somos un edificio como iglesia. Y un edificio no es un montón de ladrillo. De hecho, tenemos un montón de ladrillo ahí atrás que de a poco algún vecino viene para comprar y se agrega a la ofrenda. Pero no decimos que ese es un edificio. ¿Por qué? Porque no está organizada, está todo amontonada. Y en el mismo sentido, un grupo de cristianos que se junta para conversar de la Biblia no es una iglesia, porque falta estructura, falta organización. Los que vinieron o los que participaron antes de los últimos 3 años, cuando nos organizamos como iglesia, nos reuníamos en nuestra casa y nos llamábamos la Misión Bíblica Bautista La Verdad y no iglesia. Ahora, en nuestra conversación cotidiana a veces decíamos, claro, yo voy a esa iglesia, pero oficialmente no éramos iglesia. ¿Por qué? Éramos visibles, teníamos un lugar donde nos reuníamos, pero faltaba organización. Faltaba definir quiénes son los miembros y quiénes no son los miembros. Faltaba definir la estructura de la iglesia. Claro, todos reconocían que yo era el pastor, pero no había nada que realmente lo destacaba, nada que destacaba cuáles son mis responsabilidades, etc. Una vez que nos organizamos, ahí sí dijimos que somos una iglesia. Quizás para algunos este va a ser un punto menor, pero yo lo veo como un punto importante. Porque una iglesia, para que trabaje en conjunto, tiene que tener su jerarquía, tiene que tener su organización, y la Biblia claramente nos da instrucciones acerca de ello. Hermana. Bueno, quiero hacer un comentario que en cuanto a la escritura, vemos que la iglesia primitiva era necesario que sean casas, porque obviamente había persecución, pero por ejemplo, leyendo las cartas de Pablo, en medio de la persecución también había una jerarquía, también había quien estaba preparando ancianos, o quién estaba recibiendo el dinero, quién era el diácono. Entonces, creo que bíblicamente debería haber una organización, una jerarquía. Gracias. Sí, la estructura física del edificio puede ser distinto. El formato puede ser distinto. Lo conversamos anoche, la idea de que a veces son distintas familias que se reúnen en distintas casas y solamente una vez al mes se pueden ver presencialmente. ¿Aún así se puede considerarlos iglesia? Yo creo que sí. No tienen que reunirse semanalmente como para ser una iglesia. Hablé con alguien, no sé si lo mencioné quizás la semana pasada, no, era en el seminario hace algunas semanas, que en la antigüedad, en los lugares rurales en los Estados Unidos, una iglesia tendría su edificio en la ciudad y quizás distintas iglesias compartían el mismo edificio, pero normalmente había un edificio católico y un edificio protestante. Pero había un pastor que se encargaba de 8 iglesias distintas. ¿Y qué hacía? Porque no tenían vehículos como hoy tenemos, así que él andaba de a caballo principalmente y llegaba a esa ciudad, no sé qué día de la semana, quizás el martes. Y de martes a lunes ahí ministraba en esa ciudad y la iglesia se reunía esa semana. Y la otra semana en otra iglesia, y la otra semana en otra iglesia, y la otra semana en otra iglesia. Y por ende la congregación a veces se reunían igual para cantar himnos y alguien leer algo de la Biblia, a veces no se reunían. ¿Son iglesia porque no tienen reuniones semanales? O otra vez no veo un requisito de que tengan reuniones semanales, veo que es lo mejor, mínimo una vez a la semana, pero no lo veo como requisito absoluto de la definición de iglesia que vamos a proveer. Hay formatos distintos, hay situaciones distintas donde quizás hay que adaptar algunas cosas, pero lo que no es negociable es que sea visible, que sea local y que sea organizada. El número 2, la iglesia israelita, otra vez, si consideramos el pueblo de Israel como una asamblea o una iglesia, tenían su estructura, tenían su jerarquía, tenían su organización, sabían quiénes eran parte y quiénes no eran parte. Algunos me comentan de otras iglesias donde participaron y dicen, bueno, yo participé ahí 5 años, 10 años, pero nadie me habló de ser miembro, nadie me pidió firmar un documento, nadie, entonces no era iglesia. Era un grupo que el director, el pastor, se juntaba, organizaba, pedía su dinero y él lo gastaba como él lo quería, pero no tenía la estructura de ser iglesia. Era un montón de ladrillo, quizás con tornillos y madera y pintura mezcladas también, pero faltaba esa organización. Perdón, tenías el pasaje. Adelante, hermano Félix. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí.
y con nuestros padres y recibió los oráculos de vida para darnos. La iglesia en el desierto, está refiriéndose al pueblo de Israel. El número 3, la asamblea de Éfeso, era confusión, y algunos dicen, ¿dónde están mis notas? Organizada. Dice que había confusión en esa asamblea de Éfeso. De hecho, vamos ahí. Dije, hermano, que no lo leyera, pero vamos ahí para destacar algunas verdades. Hechos 19:32. No lo tiene que leer necesariamente, quiero destacar algunos versículos. 32 dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría de ellos no sabían por qué se había reunido. Es decir, había un grupo y estaba confundido. ¿Y dónde estamos en versículo 39? Si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Al final está diciendo, mire, lo que se juntó aquí no es asamblea. Lo que se juntó aquí es caos. Lo que se juntó aquí no es organización. Si hay que traer un tema, esperen hasta que haya la reunión formal con la estructura y la jerarquía. Ahí sí. Las metáforas de la iglesia. Un cuerpo tiene que estar organizado. Tengo que saber qué parte es mi cuerpo y qué parte no es mi cuerpo. Una novia tal cual, un edificio tal cual. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos bien. Un aspecto más de lo que quería destacar para una definición de una asamblea. Una asamblea tiene que ser local, visible, organizada y constituida. Cuando decimos constituida, estamos hablando de los componentes correctos. Un edificio de 3 pisos no se arma de puro arena y agua, aunque hay arena en los muros, en el hormigón que se mezcló. Un edificio de 3 pisos no se arma de puro papel y cartón. Una iglesia de 3 pisos requiere los ingredientes precisos, aunque también incluso tenemos cartón, y eso cartón lo dicen, ¿cierto? Tenemos cartón, tenemos arena, pero se arma de los ingredientes correctos y una iglesia también demanda los ingredientes correctos. Ahora sí, hermano Enoch, si quiere, Hechos 2:41 sería bueno. Hermana Ninoska, si quiere, Filipenses 1:1 sería bueno. ¿Daniel quiere ayudarnos? ¿Rafael quiere ayudarnos? Bueno, Rafaela entonces Tito 3:10 y Daniel, no, ya leímos Hechos 7, ya leímos Hechos 19. A ver si te toca. Vamos a llegar en un momento. Al hablar de ser constituido, estamos hablando de que cualquier ingrediente nos sirve. Tiene que ser el ingrediente correcto. Si estamos hablando de un vehículo, sabemos que un vehículo tiene que ser compuesto por los componentes correctos. Si estamos hablando de una iglesia, tiene que ser constituida por los componentes correctos. Y la Biblia claramente destaca o define los componentes de una iglesia. ¿Qué dice hermano Enoch en Hechos 2:41? Así que los vosotros recibieron su palabra, fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidos a ellos como el texto fluir alma. Gracias. Creo que hasta ahí. La idea de que los que recibieron su palabra, escucharon y lo recibieron, dijeron, ajá, yo creo eso. Al final la palabra, recibir la palabra, se refiere a creer la palabra. Fueron bautizados y luego fueron añadidos a la iglesia. Requisito para componentes de una iglesia o membresía en una iglesia: creyentes, bautizados, añadidos a la iglesia. Me criaron en una iglesia donde creían que, claro, la salvación viene antes del bautismo, pero el bautismo y la membresía en la iglesia sucedían al mismo momento. En otras palabras, cuando ellos bautizaban, al tiro lo aceptaban como miembro de la iglesia. Meses más adelante, viendo lo que tenemos para estudiar, meses más adelante volveremos al tema del bautismo. Nosotros en esta iglesia no lo practicamos así. Porque ¿qué pasa? Ok, son salvos. Si son salvos, podemos bautizarlos. Y si podemos bautizarlos, después de bautizarlos, podemos recibirlos a la iglesia. Son 3 pasos distintos que pueden ocurrir en un mismo día. Sí, podrían. Normalmente no ocurren en el mismo día. Porque ¿qué pasa si alguien viene y cohabita con su pololo o polola? Está viviendo en fornicación, está viviendo en pecado. ¿Los podemos admitir a la membresía de la iglesia? Claro que no, porque al tiro tendríamos que ponerlos en disciplina. Pero los podemos bautizar, ¿sí o no?
Y ahí habrá quizás algún debate. Algunos dirían, no los podemos bautizar porque no hay frutos de arrepentimiento. Pero ¿qué tal si eso es un proceso que Dios tiene que aclarar en sus vidas de cómo salir de tantos años de vivir juntos? Yo veo el único requisito bíblico para ser bautizado: si crees, puedes. Si me dicen que han creído en Jesús y me explican lo que Jesús hizo por ellos, yo los bautizo y consideramos la membresía más adelante. ¿Qué tal si alguien viene y dice, yo soy salvo y también tengo el hábito de hablar en lenguas? ¿Los admito a la iglesia? No compartimos la misma doctrina, así que claramente no los vamos a admitir a membresía. Pero ser bautizados, si crees, puedes. Y la lista sigue. Por ende, es una perspectiva personal. Quizás en algún momento en el futuro habrá otro pastor aquí que diga, no, yo creo que debemos bautizarlos y añadirlos a la iglesia. Pero el único versículo que toman para eso es el que acabamos de leer en Hechos 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día unos 3,000 almas. Pero no dice que 3,000 creyeron y 3,000 fueron bautizados y 3,000 fueron añadidos. Bien puede ser que 5,000 creyeron, 4,000 fueron bautizados y 3,000 fueron añadidos. Así que no debemos tomar una doctrina, quizás no lo toman como doctrina, pero sí lo toman como regla. Y ellos no van a bautizar a alguien que no puede ser parte de su iglesia. Me desvío del tema. Filipenses 1:1, hermana Ninosca. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Este versículo nos destaca quizás 3 categorías de miembros dentro de una iglesia. Tenemos los santos. Estos son los cristianos que son miembros de esta iglesia. Tenemos a los obispos, entendemos pastores, y tenemos los diáconos y entendemos ese como otro oficio. Eso no quiere decir que los obispos y diáconos no son santos también. Quiere decir que al llamar el grupo de los santos y luego estamos destacando otros componentes esenciales de la iglesia. La iglesia no tiene otros tipos de miembros, realmente no debería tener, no hay otros oficios, es lo que quiero destacar. Estos son los ingredientes, son los componentes de una iglesia local. Debe ser local, visible, organizada, constituida. Tito capítulo 3 versículo 10, cuando lo tienes, Rafaela, por favor. Hereje. Correcto. Gracias. ¿Cómo podemos desechar a un hereje si no hay una buena definición de quiénes son los miembros? Por ejemplo, alguien viene, participa con nosotros, dice que cree en todo lo que nosotros creemos, lo aceptamos como miembro y de repente empieza a repetir una doctrina falsa que escuchó en la radio. Empieza a hablar en lenguas locas. Empieza a creer que si tú no eres fiel a la iglesia vas a perder tu salvación, etc. Enseña cualquier doctrina falsa. ¿Qué debo hacer como pastor? Debo amonestarlo una y otra vez, mínimo 2 veces. Mire hermano, mire hermana, no sé de dónde estás escuchando esto, pero no es bíblico lo que usted está diciendo o lo que usted está haciendo. Pero si después de una y otra vez, eso no excluye que haya una tercera y una cuarta vez, pero mínimo dice 2 veces, debo hablar con él o ella. Si aún no asienten a la doctrina bíblica, la sana doctrina, ¿qué debemos hacer? Desecharlos. Eso no significa tirarlos al basurero, significa removerlos de la membresía. Y si no tenemos bien definido la membresía, no puedo hacerlo. Por ende, el hecho de que hay necesidad de disciplina en la iglesia indica que tenemos que tener bien definido lo que es parte de la iglesia. Lo mismo sucede con un edificio, con una casa. De repente tienes que cambiar una puerta porque está muy torcida. Tienes que cambiar una ventana porque está rota. Tienes que reparar y tienes que desechar en el proceso de reparar. La iglesia israelita apoya la afirmación. Ellos sabían quiénes eran parte de ellos. Tenían reglas muy estrictas como para permitir que alguien más entrara a su grupo. La asamblea de Éfeso apoya esta afirmación. No es que todos los que llegaron a la asamblea son parte de la asamblea, no. Los que tienen voto en esta asamblea claramente ya son definidos
Y las metáforas de la iglesia también lo apoyan. Un cuerpo sabe lo que es mío, lo que no es mío. Un edificio sabe lo que es parte y no es parte. Una novia se sabe lo que es la novia y lo que no es la novia, y la lista sigue. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Hermano Otto. Respecto a una cosa que usted mencionó, por ejemplo, cuando usted mencionaba que una persona que asistió a la iglesia y pasaba los años y nunca le preguntaban si quería ser miembro, si ahí viene la siguiente pregunta: ¿esa persona era un creyente, era salvo o no era salvo? Depende, podría ser, estoy dando por entender que sí eran salvos, pero que la iglesia donde participaban no tenía una organización, no tenía membresía. Y a eso yo también me pasa que como lo expliqué, o sea, el punto de vista, lo explicaba la semana pasada también, el separar, entiendo cuando usted explica la parte de iglesia universal, iglesia invisible, todo eso, pero son cosas separadas, cosas distintas, y no podemos meterlo en la enseñanza en el mismo punto, que son cosas distintas donde hay que tener claridad. Y porque la doctrina de la eclesiología es bastante amplia, es que va mucho más allá en profundidad. Entonces, bueno, por mi parte, a mi juicio, a modo personal también, hay que entender también que la iglesia, los hermanos entiendan que esto va por separado, que cuando hablamos de, por ejemplo, de la teología, ahí se va a entender mejor cuando hablamos de una iglesia universal o invisible. ¿Ya? Son palabras que se utilizan. Por ejemplo, hablando de la doctrina de eclesiología, vamos a entender fácilmente cuando estudiamos que es una iglesia local, una asamblea, donde se reúnen personas, vamos a entender que la iglesia local es la expresión visible de la iglesia invisible. Entonces uno piensa en invisible, claro, que son todos aquellos santos que han tomado la decisión por Cristo. Entonces ahí ya se entiende por separado, pero no metiendo en el mismo tema. Creo que entiendo lo que me quiere explicar. Sin embargo, yo jamás, no voy a decir jamás, yo ahora no voy a reconocer una iglesia invisible. No creo que es bíblico, creo que esa es la familia de Dios. Sin embargo, claro, lo que usted destaca al preguntar si uno es salvo, claramente uno no tiene que pertenecer a una iglesia para ser salvo. La salvación es aparte. Como vimos en Hechos 2:41, yo creo que es posible creer y no ser bautizado, aunque ese debería ser el siguiente paso. Es posible creer y ser bautizado y aún así no pertenecer a una iglesia, pero ese también debería ser el siguiente paso en la vida de un cristiano. Así que está bien claro destacar la salvación, la soteriología de la eclesiología, pero no quiero crear confusión al decir que existe una iglesia universal y también una iglesia visible, una iglesia local. Al final, esta idea, como he dicho la semana pasada, es lo que llamamos a la familia de Dios. Y si ya hay una frase adecuada para describir a eso, ¿para qué ocupar otra que no encontramos en la Biblia? Y cuando hablamos también, usted también menciona que como las tres partes que están abajo, la novia, el cuerpo de Cristo, entonces ahí estamos hablando de algo singular. Y como hablamos de algo singular, estamos hablando de una iglesia. No podemos decir que una iglesia local específica es el cuerpo de Cristo. No lo podemos decir. Correcto. ¿Entiendes? Y como dijimos, ahí está el uso genérico de la palabra. Como decimos, la familia es el fundamento de la sociedad. ¿Cuál familia? No es una familia universal, es la definición de familia. Y por ende, cuando la Biblia dice que Cristo es cabeza de la iglesia, no está hablando de una iglesia universal, está hablando de la definición de una iglesia. Ahora usted da a entender que, por ejemplo, si yo digo, menciono que es una iglesia universal, va en el mismo sentido cuando usted dice que es la familia de Dios, como que es lo mismo, ¿no? Claro que sí, solo evitamos la confusión. Porque quizá algunos pueden pensar que cuando yo digo iglesia universal, usted dice la familia de Dios, pueden pensar que son cosas distintas y no nada que ver. Correcto. Por lo que hemos conversado, entiende que va a lo mismo. Ahora, el nombre, como usted lo menciona, es respetable. Pero como yo también lo digo, porque también remarca, como lo vimos en Efesios, capítulo 1, el último versículo, cuando Dios va
La cabeza que es Cristo y el cuerpo es la iglesia, habla de algo singular, en donde se contiene toda la participación de todos los creyentes. Y ahí no podemos decir que se ha remarcado específicamente a la iglesia local. De ahí viene la pregunta, ¿cuál iglesia local? Entonces, en el sentido más amplio, utilizamos la palabra universal, donde están todos los hermanos. Estamos hablando en círculos, porque otra vez en Efesios 1 no está hablando de una iglesia, sino está ocupando la palabra iglesia como forma genérica. Y vuelvo a insistir, si la palabra iglesia significa asamblea, tiene que ser local, tiene que ser visible, tiene que ser organizada y tiene que ser constituida. Al hablar de una iglesia universal, invisible, no es local, no es visible, no es organizada. ¿Quién es el pastor? Cristo es cabeza, pero no es pastor de esta iglesia universal. Constituida sí, tenemos definido quién pertenece y quién no pertenece, porque son los salvos, pero por ende es familia de Dios y no iglesia, y prefiero que a modo que vamos avanzando y estudiando, referimos a iglesia como iglesia local, dentro de lo posible. Pastor Juan Carlos, ¿vi su mano? No es como para explicar algo así a grandes rasgos. Cercano a donde yo vivo, hay personas que dicen que son de la Iglesia Universal, ¿ya? Entonces dicen que ellos no necesitan pastor, porque su pastor es el Señor Jesucristo. Entonces ellos van a llegar al cielo igual que los que se reúnen en la iglesia local, porque son de la Iglesia Universal y son de la Iglesia Invisible, ¿ya? Entonces ellos no se sujetan a nada porque creyeron en el Señor Jesucristo y toman dos textos bíblicos que está en Hechos 20:28, que dice: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño el cual Dios ha puesto como pastores y obispos de la iglesia la cual ganó Jesús por su propia sangre. ¿Debería ser eso? Sí, ya, eso dice, toman ese texto. Entonces dice que si Cristo compró la iglesia, ¿cierto? Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces Cristo compró una iglesia a través de su propia sangre. El que cree en Cristo es insertado inmediatamente a la iglesia universal. Si usted no se junta con nadie, usted cuando Cristo venga, usted puede estar en cualquier lugar y se va, porque Cristo es cabeza de la iglesia universal, la cual le ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Segunda, Efesios 1:25. Dice que él se preparó una iglesia para sí mismo, la cual se la preparó sin mancha, sin arruga, gloriosa, ni cosa alguna semejante. ¿Dirá así? No es el 1.25, no hay 1.25. Pero... Bueno, 5:25. Me lo sé porque siempre debato con estos temas, así que debería decir eso. Sé que está, me suena, pero la cita precisa se nos está escapando. Pero adelante, sigue explicando. Ya, ¿cierto? Dice que Cristo se preparó para sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha. 5.27. Ahí está, ¿ves? Me había equivocado con eso. 5:27. Dice que Él se preparó una iglesia para sí mismo, una iglesia gloriosa, la cual Él se la preparó, ¿me entiendes? No que yo me preparé para pertenecer a esa iglesia, sino que Cristo, al comprarla con su sangre, ¿cierto? Hechos 20:28, se prepara esta iglesia para sí mismo. Entonces todo aquel que cree ya está en la iglesia universal. Entonces Él no necesita, con los dos versículos, y con esto yo, no diariamente, pero tarde que temprano me encuentro con esto y por eso sé lo que les digo. Entonces hay una confusión. Cuando se dice la iglesia universal y no se explica, como le entendía el hermano Álvaro, si no se explica que somos la familia del Señor, la gente va a pensar que la iglesia universal, usted va donde quiere, hace lo que quiere, porque cuando el Señor venga es parte de esa iglesia a la cual Jesús lo renuncia. Ahí está el peligro, y debo explicar un aspecto a lo cual quizás Hechos 20 y Efesios 5 hablan. Habrá un momento cuando todos los cristianos estemos en un mismo lugar. Sí, habrá un momento. En ese momento ya no serán las iglesias cuando estemos en el cielo, sino ahí será una iglesia. ¿Será universal? Será todo el cielo, depende si cómo defines universal, pero será en un local, un mismo lugar, será visible, será organizada y será constituida. En ese momento sí, todos los cristianos vamos a pertenecer a esta iglesia celestial, podríamos decir. Por ende, cuando dice la cual Él compró con su propia sangre, claro, no estamos diciendo que si no perteneces a una iglesia local no vas a llegar al cielo.
Igual vas a llegar al cielo porque Cristo te compró a ti personalmente con su propia sangre y por ende eres ingrediente futuro de esta iglesia futura celestial. Pero aquí en la tierra hay iglesias, representaciones de esa iglesia futura celestial, y Dios anhela que cada persona participe en una de ellas. Vamos a seguir estudiando este tema a modo que vamos avanzando. No quiero pelear tanto con la idea de iglesia universal, porque yo entiendo familia de Dios, pero existe un gran peligro con justo lo que el pastor Juan Carlos destaca, y quiero alejarnos de ese peligro. No ver, a ver qué tan cerca puedo llegar para no caer en el peligro. Quiero alejarnos de ese peligro y reconocer lo que yo creo que la Biblia enseña. No vas a encontrar que Jesús dice una iglesia universal, visible o invisible. Siempre es local, visible, organizada y constituida. Termino con esto. A ver, me adelanté demasiado. Una definición. Para la prueba, no. Una iglesia neotestamentaria es una asamblea de creyentes bautizados, organizados para llevar a cabo la obra del Señor. Estaba hablando con el pastor Andy la semana pasada, después de esta predicación. Creo, no puedo hablar por él, pero creo que él reconoce iglesia universal, invisible. Muchas de las iglesias que nos apoyan lo reconocen. Es lo popular incluso en los círculos bautistas. Pero yo no soy de lo popular, yo soy de lo que la Biblia dice. Diezmar también es lo popular en los círculos bautistas. Pero yo no soy de lo popular, yo soy de lo que la Biblia dice. Pero él me dijo, alguien me dio, me puse un poco nervioso teniendo que enseñar algo que él quizás no enseña en su iglesia. Pero su respuesta fue positiva y él me dio una definición tal cual, solamente que cambia la última frase para llevar a cabo la gran comisión. Dije, también lo he escuchado de esa forma, pero creo que al definir la gran comisión estamos limitándonos, y al decir la obra del Señor estamos reconociendo que a veces Dios tiene propósitos que van más allá que compartir el Evangelio, bautizar y discipular y plantar iglesias. Hay algunos objetivos que van más allá. A veces demostramos amor para solo demostrar amor, no porque, bueno, te di un vaso de agua, así que ahora tienes que escucharme mientras comparto el Evangelio. La asamblea local y visible, creyentes bautizados, eso se refiere a constituidos específicamente y organizados según el patrón y las instrucciones del Nuevo Testamento. Me pasé por 4 minutos, así que no quiero ver ninguna mano, pero voy a dar oportunidad por si hay una. No, muchas gracias por su participación. Espero que las conversaciones nos puedan seguir edificando, nos puedan seguir dirigiendo, y otra vez, es simplemente para evitar peligro, para alejarnos de lo que no encuentro bíblico, para que podamos mantenernos firmes en el camino del Señor. Vamos a orar. Señor Padre, le agradecemos por su palabra. Gracias que nos enseñas por medio de ella, y a veces quizás vamos a compartir lo que vemos, y pues hablando yo por mí, no siempre sabemos la verdad. Simplemente hacemos lo mejor que podemos para comunicar lo que nos has enseñado. Señor, dirige nuestros pasos, ayúdanos a crecer juntos como cuerpo, como familia, como iglesia suya, para que podamos lograr y cumplir tu voluntad. Bendice el culto que está por venir. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Hay 10 minutos.